Señor les bendiga más. Amén. Quien vive, y a su nombre, y a su nombre. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha hecho todas las cosas buenas? Amén. Estoy de acuerdo con todos los hermanos cuando dijeron que el Señor ha creado los cielos y la tierra. Amén. Y dentro de esa tierra están todos aquellos que en ella habitan, dice la palabra. Amén. Así que cada uno de ustedes que habita en esta tierra es hechura del Creador, de las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de estar aquí. En este lugar estamos aquí con nuestra familia y usted, mi familia también, y estoy muy agradecido porque el Señor, el Espíritu Santo, le ha motivado para que esté en este lugar. Quiero decirle que está en el mejor lugar, está buscando de la presencia del Señor, amén. No se quedó en casa, porque la gente que está en la carne, verdad, que no necesita, que cree que no necesita de Dios, se queda en su casa, pero los que necesitamos de ese ser maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, nos venimos a buscar del Espíritu Santo, amén. Así que yo le pido que por favor se ponga de pie. Agradecemos la confianza de los pastores, de los ministros, los ancianos, que toman a bien que nosotros seamos los portadores de la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable en esta hora? Amén. Cada vez que nosotros nos levantamos, deseamos que el Señor nos hable. Si a veces no nos congregamos, estamos buscando de la presencia del Señor, deseando que el Señor nos dé una palabra cada día. Amén. Y cuando venimos acá a la casa del Señor, esperamos que el Señor siempre tenga una palabra. Y yo espero que usted haya orado también por su servidor, amén, como Pablo decía, orad, ¿verdad? Para que a medida de que yo pueda predicar la palabra, amén. Entonces, ese orar, esa intercesión de usted por, ¿verdad? Por sus pastores, para que el Señor le esté hablando a su vida, ¿verdad? Tiene que ser un sentir a diario, amén. A diario, ¿por qué? Porque es necesario que la palabra del Señor sea predicada en nuestra vida, pero una palabra de verdad, amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabras de verdad? Amén. Hay gente que le gusta ir a lugares que lo entretienen ahí. Amén. A lugares que se llenan con 300, con 400, pero a veces no hay palabra del Señor. Amén. Lee un verso de la palabra y entonces te entretienen y te motivan. Aquí nos venimos a motivarlos, en el Espíritu de Dios. Amén. No en las cosas naturales del hombre, sino en las cosas espirituales. Amén. Porque hay un lugar especial para nosotros y no es aquí en esta tierra. Amén. Los motivadores te motivan para que estés bien en esta tierra. Amén. Los verdaderos predicadores predicamos la palabra porque sabemos que nuestra tierra está en el reino de los cielos. Amén. Es una diferencia muy grande. Amén. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Y vamos a estar meditando en este día, en esta tarde. Ya son las 12, ya no es de mañana. Pero vamos a meditar bajo el tema muertos al pecado, viviendo para Cristo. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Muertos al pecado, viviendo para Cristo. Amén. Así que cuando todos lo tengamos, por favor me responde con un amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también los amigos y aquellos hermanos también que de alguna u otra manera vinieron hoy, que tal vez habían dejado de venir. Les instamos a que sigan llegando a esta casa que es palabra de vida. Amén. Vamos a meditar bajo el tema muertos al pecado, viviendo para Cristo. Amén. Todos lo tenemos, amados hermanos. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte, así también seremos en la semejanza de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Incline su rostro y pídale al Espíritu Santo que hable a su vida en esta tarde. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, aleluya, por lo que tú, Señor, oh Dios, haces, estás haciendo y harás, Señor amado, aleluya, con esta tu congregación, Señor amado, con nuestra vida, Señor amado, aleluya. Te damos las gracias, Padre Santo, Espíritu Santo, te pido, Dios mío, aleluya, que uses mis labios en esta tarde, Padre eterno, para poder hablar a tu pueblo. Espíritu de Dios, te pido, Señor amado, aleluya, que si tú, Señor, oh Dios, has visto pecado en mi vida, que sea usted, Señor, oh Dios de la gloria, reconciliándome con usted, Señor amado, aleluya, pidiéndole perdón, Señor amado, aún por aquellos pecados que a veces, Señor, desconocemos, Padre eterno. Pero en esta mañana, Dios mío, aleluya, yo me paro, Señor, oh Dios, en este lugar, oh Dios mío, aleluya, porque yo sé, Dios mío, aleluya, que te he honrado, que he buscado, Señor, oh Dios, tu presencia, Padre eterno, aleluya. Y hoy, Señor, oh Dios, me has mandado a predicar a tu pueblo, Señor amado. Te pido, Dios mío, aleluya, te pido, Padre amado, que sea usted tocando el corazón de cada hermano, cada hermana, Dios mío, aleluya, cada amigo, Dios amado, aleluya, y poniendo un discernimiento en su corazón, Padre eterno, para que la palabra sea predicada, sea plantada, Dios mío, aleluya, en sus corazones, Dios mío, aleluya, que puedan recibir la palabra con humildad, Dios mío, aleluya, porque no es palabra mía, Señor amado, sino palabra suya, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Dios mío. Todos los días, Señor, oh Dios, y cada mañana son nuevas. Dice tu palabra, tu misericordia, Dios mío. Y hoy has tenido misericordia para tu pueblo. Hoy has tenido misericordia para nosotros, Señor amado. Hoy, Dios mío, aleluya, has traído una palabra, Dios mío, aleluya, que nos instruye, Señor amado, conforme a tu santa voluntad, Dios mío. Padre, te pedimos, Señor, oh Dios, que nos dé la fuerza y nos dé la fortaleza para poder predicar su palabra, Dios amado. Padre, remueve los aires, Señor, oh Dios, limpia los aires a medida que la palabra suya, Señor, oh Dios, sea predicada con libertad, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Tome asiento, amado hermano. Vamos a meditar bajo el tema, amado hermano, muertos al pecado. ¿Y qué decíamos?
y viviendo para Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? ¿Cuántos han dicho, yo quiero morir al pecado? No todos, a veces tenemos esta frase. Pero quiero pedirle, amado hermano, que en esta tarde usted medite profundamente en lo que Dios quiere hablarle a su vida. Quiero que usted enfatice personalmente, no mirando al que está a su lado, amado hermano, y no mirando a aquel que tal vez usted conoce, sino que quiero, amado hermano, que usted medite personalmente, porque la salvación es personal, amado hermano. El día del juicio, el día, amado hermano, que nos vamos a presentar delante del Señor, quiero decirle, amado hermano, amado amigo, que cada uno de nosotros dará parte al Señor, y ahí no estará ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu amigo, ni tu amiga, ni nadie, ni tus pastores aún que puedan defenderte. Ahí el único que va a estar contigo, solo hay uno sentado en el trono, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un mensaje muy especial para nosotros y una diferencia enorme que quiero yo mostrarte en este día. Y es que hay una gran diferencia en aquel que ha venido a Cristo, y dice su palabra que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aleluya. Pero también hay una gran diferencia, hay una gran cima, hay una separación, amado hermano, amado amigo, enorme para todo aquel que no se ha humillado delante del Señor y que no lo ha aceptado como su único soberano Señor y Salvador de su vida. Es necesario que usted, amado amigo, le hacía la invitación en esta mañana, y a veces podemos ver que a veces sabemos y somos personalmente testigos de que el llamado se le ha hecho para llegar a la salvación. Sí, pero a veces no hemos querido. ¿Sabe por qué? Por nuestro propio orgullo y nuestro propio engaño de nuestro corazón. Sí, engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra, como engañado está tu corazón si no le has aceptado de todo corazón a nuestro Dios. Tenemos que vivir, amados hermanos, en una etapa en la cual nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Todo aquel que ha venido a Cristo, todo aquel que le ha aceptado como su único Señor y Salvador, tiene que saber esto y tiene que deleitarse y alegrarse en esto, que tiene que estar muerto al pecado cada día. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos que estar perseverando en esto, meditando en esto, que estamos muertos al pecado. Que tenemos que también, amados hermanos, que vivir para alguien. Y ese alguien se llama Cristo. Tenemos que agradar a ese Señor y Salvador que nos rescató, que nos libertó, que nos rompió la cadena del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Ese se llama Jesucristo. En Él es cuando nosotros tenemos vida. En Él es cuando nosotros tenemos libertad. En Él es cuando nosotros tenemos la bendición. Cada bendición nos alcanza porque le hemos aceptado a Él, el creador de los cielos y de la tierra. Imagínense, amados amigos, que el creador de los cielos y de la tierra, si creó los cielos, si creó la tierra, si dividió los mares, a las aguas de arriba le llamó cielo, a las aguas de la tierra le llamó mares. Amado hermano, hizo las plantas, hizo los animales, te creó a ti a imagen y semejanza. Imagínate para quién vives. Vives para aquel que murió y resucitó por todo el mundo, y este se llama Jesucristo de Nazaret, a cual pido un fuerte aplauso en esta tarde. Y Él está aquí en este lugar. Él se pasea en este lugar. Siempre mi clamor es: Señor, si ves a alguien enfermo, libértalo. Aunque yo mismo a veces pueda sentir dolor, aunque a veces yo mismo también a veces pueda estarle pidiendo, pero digo yo, ten misericordia para cada uno de los que estamos aquí. Que si alguno está sin trabajo, tú eres el proveedor, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, tú eres el dueño del oro y de la... Provee para mis hermanos. Vivimos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero hay algo que el Señor quiere enseñar a aquel que todavía no le ha aceptado a Él. Y el llamado de esta tarde es que tienes que morir al pecado. Que es necesario que mueras al pecado para recibir la invitación de vivir para Cristo. Que tienes que morir al viejo Adán. Ese Adán que no nos dejó nada, sino solo deseos carnales y concupiscencias y pecados, para vivir por aquel que vino después, que también en forma de hombre se hizo como hombre y se humilló hasta lo sumo, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Ese es el único que te puede sacar, como dijo nuestro hermano Franco, y estoy muy de acuerdo de él. Él nos sacó, porque así dice la palabra, y él leyó el verso, dice que él nos sacó del lodo, de la angustia, del lodo cenagoso, para hacerlos andar sobre peña, para hacerlos andar sobre roca. Amado hermano, cuando andamos en Jesús, caminamos sobre la roca y caminamos siempre firme, sin hundirnos, sin estar débiles, sin saber que cometemos el riesgo de deslizarlos o caerlos. Estamos caminando sobre la roca, sobre esa peña que se llama Jesús. Cuando estás en Jesús tenés vida. Tenés vida porque vivís para Él. Y Él vive también para ayudarte a ti en todo lo que emprendes. Pero tienes que hacer algo. Y este algo se llama morir al pecado. Yo te hago una pregunta: ¿qué tanto esperas para morir del pecado? ¿Qué tanto estás esperando? Y los que ya nos convertimos, ¿qué tanto esperas para también entonces hacer morir el pecado en ti? Porque dice la palabra que nosotros somos también pecadores, pero que no se haga una práctica dentro de la iglesia el estar pecando y pecando y pecando. La práctica del pecado es muerte, dice la palabra. Nosotros tenemos, amados hermanos, que morir al pecado. Sí, amén, aleluya. Meditamos la semana pasada que estábamos en un ayuno y el Señor me dio esta palabra. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué nos trae siempre redarguyéndonos en algo hasta que ninguno de nosotros quede como ignorante. Tal vez no viniste al ayuno, tal vez porque tenías trabajo que cumplir, tal vez no viniste porque no, ¿qué voy a ir a hacer yo a sacrificar mi cuerpo? Ahí, no, deseo mejor comer y comer la comida natural, la cual yo te invito para el próximo mes para que vengas a comer la comida espiritual. Porque muchos a veces están viviendo como el viejo Adán. El viejo o el nuevo hombre vive conforme a Adán y el nuevo hombre vive conforme a Cristo. Y el que es de Cristo busca las cosas de Cristo. Amén. Y el que es de Cristo busca el pan espiritual que da vida. Aquel que permanece y que no perece. Sí, dice amén, su palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero meditábamos ese día y hacíamos una pregunta porque estábamos estudiando la palabra y decíamos: ¿qué es el pecado? Y el pecado, amado amigo, es transgredir y romper la ley de Dios. Es saber de que tenemos una palabra del Señor, una Biblia, la cual nos da un mensaje con mandamientos, preceptos, todo aquello que nos enseña a nosotros a apartarnos del mal para venir al bien, a nosotros poder analizar qué es lo que Dios, ese Dios que se habla, ese Dios tan popular a través de la tierra. Tenemos que meditar qué es lo que dice ese Dios. ¿Qué es lo que dice en sus reglas, en sus mandamientos? ¿Qué es lo que dice en su constitución? ¿Para qué, amado amigo? Para no perecer en un día final. Sí, amén. Porque si tú tienes una vida como la vas llevando y quieres vivir siempre practicando el pecado y no morir al pecado, entonces un día vas a terminar mal. Santo. Pero si tú quieres despertar, recibir el llamado, aceptar a ese Cristo maravilloso que da vida y quieres vivir o quieres estar viviendo para Cristo, un día vas a terminar con Cristo. El que se acerca al mal siempre termina mal. El que camina en el bien termina bien. Ayer nos sorprendíamos en nuestra casa porque cerca de la casa que tienen mis padres, muy cerquita, estaban dos jóvenes y estaban a las afueras, pero pasaron malhechores
sacaron un arma y asesinaron a estos muchachos. Imagínense. Y eso fue ayer mismo, ayer en la tarde, a las 5 de la tarde. Yo no sé cómo estaban viviendo estos jóvenes que fueron muertos el día de ayer, porque solo el Señor lo sabe. Tampoco he investigado porque tampoco soy reportero. Pero una cosa sí me da a entender, que el que anda mal, acaba mal en todo tiempo. Y que el que no ha muerto al pecado, en algún tiempo termina en la senda del pecado. Y la senda del pecado lo lleva hacia el infierno. Si estos muchachos no estaban preparados el día de ayer, al día de ayer los sorprendió el enemigo. Y los sorprendió de una manera que en la cual ellos fueron sorprendidos por alguien, fueron asesinados y despertaron allá en las arcas del infierno. Ahorita no hay regreso para ellos. Aún quisiéramos pedirle al Señor. Pero el mensaje es para ti y para mí en esta hora, el cual nosotros tenemos que aceptar la palabra del Señor, porque tenemos que vivir para Cristo. Y el que vive para Cristo y camina para Cristo, la bendición de Dios le alcanza en todo tiempo. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Amado hermano, amado amigo, para morir al pecado, primeramente hay que morir uno mismo. Primeramente hay que decir, yo quiero aceptar morir al pecado. Y es que hay que estar convencido, amado amigo, hay que estar convencido nosotros mismos de que estamos mal, que estamos viviendo mal, que estamos caminando mal y que necesitamos a alguien que nos ayude. A veces nosotros podemos estarle pidiendo al Señor, pero si tú no te das cuenta de que tú necesitas de este Dios viviente, de este Cristo que te da vida, que si tú no te das cuenta que quieres o que necesitas caminar con Cristo, nosotros no podemos hacer nada. Tienes que estar convencido tú mismo. Sí, amén. Es que es con fe que se agrada al Señor. Es que sabiendo que el Señor te va a ayudar a libertarte, a romper toda cadena, es convencido uno mismo, y te lo digo personalmente. Hasta que este servidor tuyo no se convenció del pecado, es cuando él vino a Cristo. Tenía que convencerme yo mismo de mi pecado. Tenía que convencerme para buscar la vida nueva en Cristo Jesús. Pero hay que hacer estos pasos, amado amigo, y es morir al pecado, morir a yo mismo, a mí mismo. Convencernos nosotros mismos que estamos mal. Ningún enfermo puede ser sano si él no se va a buscar al médico. Ningún enfermo le pueden hacer alguna operación que le pueda dar vida. Cuando le han detectado una enfermedad, un cáncer, un malestar en el cuerpo, nadie puede ser sano. Los doctores no lo van a buscar a la casa, él tiene que ir a buscar al médico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así también tú tienes que buscar de Dios. Sí, amén. Aleluya. Así también tú tienes que acercarte a Cristo. Pero tienes que darte cuenta tú mismo que tú estás mal. Tú tienes que darte cuenta que estás viviendo conforme a Adán, sí, y no conforme a Cristo. Amén. Tenemos que morir a ese yo. Número 2, tenés que, y esto es para nosotros también los que estamos caminando con Cristo, tenemos que morir al pecado, porque tenemos que estar agradecidos y hacer de la gracia un tesoro para nosotros. ¿Cuántos están aquí y entienden lo que le quiero decir? Recibir ese regalo de parte del Señor como un tesoro, lo más maravilloso, lo más grandioso, lo más valioso en esta tierra es la salvación que Cristo te ha dado. Y si es la salvación que Cristo te ha dado, tienes que atesorar esa salvación, esa gracia, para no caer en el pecado. ¿Estamos aquí? Tenemos que estar muertos al pecado para vivir en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros estar agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Pero tenemos que estar muertos al viejo yo. Tenemos que estar como muertos al pecado. Sí, amén, aleluya. Pastor Santos, ¿y qué dice la palabra del Señor? Si usted tiene su Biblia, usted puede buscarlo y si no anotarlo, pero en Gálatas capítulo 2, verso 19 al 20. Y dice así la palabra del Señor:
El mensaje no lo digo por mí mismo, sino porque la palabra nos lo aclara. Y quiero que tú, amado amigo, tú puedas escuchar la palabra detenidamente y muy claramente como el Señor te habla en este día. Para todo aquel también que le gusta andar practicando el pecado día con día. Santo. Una cosa es que a veces cometemos pecados, amados hermanos, y a veces es que nos descuidamos por cualquier cosa. Alguien salió como piedra de tropiezo y de repente ahí fallamos. Estoy haciendo llamado para aquellos también que a veces son como piedra de tropiezo. ¿Sabe cómo le va a fallar el hermano? Y a veces somos como piedra de tropiezo. Le hacemos pecar al hermano. Santo. Aleluya. Tenemos que evitar eso, amado hermano. Estamos aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que ser piedra de tropiezo para los hermanos. Usted no tiene que ser piedra de tropiezo para su jefe en los trabajos. Tiene que estar a tiempo. Si el jefe le dice a las 7, a las 7. Para que cuando el jefe llegue, entonces no se dé cuenta. El jefe llega a 7:30, 7:40 y llegó aquel, estirándose ahí. Piedra de tropiezo para aquel impío. Aquel rapidito se va a enojar. ¿Estamos aquí? A veces el esposo, piedra de tropiezo para la esposa, en vez de acercarse a Dios, no, yo no voy. Piedra de tropiezo. Santo. A veces la esposa está bien caminando en santidad, pero el esposo, no, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y sabe que tiene que servir en la casa. Piedra de tropiezo. Lo hizo pecar. Así pecamos a veces. No queremos pecar, pero de repente llega. ¿A cuánto le está hablando el Señor aquí? Yo le oré al Señor, yo me levanté de madrugada para que me dé la palabra. Aleluya. Medita tú mismo. Tenemos que pensar cómo agradar nosotros a Dios y cómo también nosotros tenemos que hacer para que no haga pecar el que está a nuestro lado. Amén. Amén. Aún aquí en la iglesia. Y aquel que no ha aceptado a Cristo, así te habla el Señor en esta mañana, en esta tarde. Gálatas capítulo 2, versos 19 al 20 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Tenemos que estar muertos al yo mismo. Sí, amén. Aleluya. Muertos al yo mismo. Muerto al yo mismo es reconocer esta palabra, como decía Pablo. Decía, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Y las cosas que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amado hermano, entonces si Cristo vive en nosotros, tenemos que nosotros morir al pecado, Sí, amén. al viejo yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es maravilloso, todos lo conocemos, pero a veces no todos lo practicamos. Santo. Cuando salimos de la puerta, ya estamos y miramos a alguien, ya estamos criticándolo en vez de ayudar, ya pecaste en tu corazón. Santo. Aleluya. Hay que tener cuidado nosotros, amados hermanos. Nuestra responsabilidad es vivir para el Señor Sí, amén. y muertos al pecado. Amén. Amén. A veces nos sentamos en el trono del Señor usurpando el puesto que le toca a Jesús. No deja que Jesús toque el corazón. Deja que Jesús le hable. Deja que Jesús nos ministre para que un día venga obedientemente delante del Señor. No lo critiques. Ayúdale, aprende, dile, Señor, dame palabras para poder evangelizar a este borracho y no decirle, sos un borracho, decirle, hay alguien que te va a dar solución a tu vida, hay alguien que va a romper las cadenas, hay alguien que quiere quitar la pobreza en tu vida, hay alguien que quiere romper ese vicio en tu vida, hay alguien que te quiere dar la salvación, porque te digo una cosa, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dice su palabra, así que yo te insto para que vengas a buscar la salvación. Y ese borracho entenderá que está vivo al pecado y que si vive en el pecado, vivirá siempre en el pecado. Amén. Pero si se da cuenta de que está mal, entonces morirá el pecado para vivir para el Señor. Aquí está uno que soy servidor suyo, que antes así era. Yo creo que aquí hay otros cuantos también. Yo creo que los que más aplauden son los que anduvieron así. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sentirse contento con lo que Dios ha hecho y aceptar. La Biblia no esconde que David pecó. ¿Sabe por qué el Señor habla de todos los pecados de los hombres de Él mismo? Para que nosotros también reconozcamos que nosotros éramos iguales.
Y ahora vivir con la alegría que el Señor nos ha libertado, que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha sanado, que el Señor ha roto toda cadena en nosotros y que andamos viviendo para Cristo. Amén. Estamos viviendo para Cristo, hermanos, amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5 dice la palabra del Señor: de modo, oye bien, iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿qué dice la palabra? He aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero gente nueva en este lugar. Yo quiero gente nueva, gente que se muerta al pecado. Yo quiero gente que viva para Cristo en esta congregación. Solo así podemos ver que el Señor se pasea por este lugar. Solo así. Porque si no, entonces estaremos en un lugar vacío, sin Dios, muerto, necesitados. Tenemos que morir a ese yo mismo para vivir para Cristo. Dice la palabra y nos exhorta y hace una pregunta aquí: ¿seguiremos viviendo en el pecado? Así, y hace un paréntesis ahí, hace un signo de interrogación. Muchos en el camino cristiano andan viviendo todavía en el pecado. Y tú, amado amigo, que nunca has venido a Cristo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? ¿O qué necesitas tú para convencerte que tienes que morir al pecado? ¿Quieres seguir practicando el pecado? Vas a quedar igual a estos muchachos que perecieron el día de ayer. A veces las cosas no se dan por coincidencia. ¿Sabe qué? El Señor sabía que tenía un mensaje para tu vida. Y te está poniendo como ejemplo a los muchachos que tú no conociste, pero que el mensaje es verídico, y si no, que se pongan de pie mis papás, para que digan si es cierto o no es cierto. Estaban los cuerpos tirados, sin esperanza, sin vida. No tienen esperanza. Pero dice la palabra que si hay vida, hay siempre esperanza. Y la esperanza y el mensaje está llegando a tu vida en este día. ¿Perseveraremos o practicaremos el pecado? La misma palabra dice: de ninguna manera. De ninguna manera. Hay que ser cuidadosos con la palabra. Dice: de ninguna manera. No vamos a hacer de la gracia, ¿verdad?, como un fiestín de pecado, y que el Señor va a andar ahí: sí, te perdono, y te perdono, y te perdono, y que andamos y te perdono. Conocí el evangelio que le habían enseñado una vez a un varón, y era colombiano el varón, y todavía le gustaba ir a bailar la bachata todavía, y echarse un par de cervezas. ¿Qué tipo de evangelio es ese? Santo, aleluya. Pero los que somos de Cristo entendemos que eso no estaba bien de acuerdo a la palabra, porque conocemos su palabra. Sí, amén, aleluya. Yo sabía que algo andaba mal y que nunca iba, por más que dijera: hey, vamos y visita nuestra congregación. No, mis pies no pueden estar en ese lugar, porque yo estoy muerto al pecado y yo vivo para Cristo. Aleluya. No podíamos seguir con la bachata. Vea qué bonito, ¿no? Y así, ¿quién no dijo aquel? El Señor nos ha ayudado a entender un mensaje, un evangelio diferente, el cual habla de dos caminos, uno ancho y otro angosto. Mire qué serio es. Le dan bofetada acá y entregue la otra mejilla para que le peguen la otra. Y tranquilo, usted siga avanzando, perdónelo a ese. Ese es el evangelio que Cristo nos enseña. El no ser ávaros y dejar todo lo que son las riquezas por un lado para empezar a vivir conforme a lo que Dios nos provee. Ese es el evangelio de Cristo, en el cual nos hace o nos ayuda a entender que tenemos que nosotros andar en una vida cuidadosa, en la cual no tenemos que practicar el pecado. Amén. Sí, amén. Romanos capítulo 6, ahí donde estábamos leyendo, donde usted abrió la palabra al comienzo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4, dice así: ¿qué pues diremos? Como que tú te hagas la pregunta: ¿qué pues diré yo? ¿Cómo es este asunto, pastor? A ver, que me explique el Señor. Sí, que te explique el Señor. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Mire cómo es de linda la palabra. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también andemos en vida nueva. Y este mensaje es para usted, iglesia, que la vida de nosotros tenemos que vivir es una vida en Cristo, una vida nueva. Nosotros una vez aceptamos al Señor, y cuando le aceptamos caminamos en Él, creímos en Él, y luego nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos, amado hermano, nos sepultaron ¿dónde? En las aguas. Y cuando nos levantaron, el Señor te miró como un nuevo ser, como una nueva criatura, como un nuevo yo, como un nuevo cristiano, como un nuevo Franco, como un nuevo Eliseo, como un nuevo Marvin, todos los que estamos aquí. El Señor te ve como nuevo. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado? El Señor mismo dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que vivir para Dios. Amén. Todos cuando morimos, ¿verdad? Y fuimos bautizados, cuando nos levantamos para vivir una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Hay una tipología muy linda aquí en este capítulo de la palabra, que nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo en relación con nosotros. Te explico. Que el Señor con esta palabra nos enseña cómo Él se entregó. Así como tú te entregaste una vez a Cristo, Él también se entregó un día. Primeramente Él se entregó, ¿sí o no? Él se hizo pecado por nosotros. Creo que usted leyó unos versos, amén. Que Él molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Y nuestras rebeliones. Y Él se llevó todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados. Y por Él nosotros entonces fuimos salvos, amén. Así que el Señor mismo, gloria a Dios. Me alegro cuando usted le da palmas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que usted está viviendo el mensaje. Qué lindo es vivir el mensaje. Porque esto nos debe traer gozo y no tristeza, es gozo. Amén. Entonces, Cristo se entregó un día, lo andaban buscando y Él dijo, pasa de mí esta copa. No, fue difícil para el Señor, pero fue y se entregó. Se entregó y se hizo ofrenda y sacrificio. Y luego lo metieron preso, y luego lo bofetearon, y luego lo azotaron, luego le pusieron una corona de espinas, y luego lo llevaron hacia la cruz. Y luego, después de estar en la cruz, dice que lo último que hicieron fue herir su costado. Y al herir su costado, entonces se derramó toda su sangre hasta llegar a supurar agua, imagínense. Quitan al Señor de aquella cruz, lo van y lo sepultan. Y después de que lo sepultan, al tercer día, ¿qué pasó? Se movió la piedra y resucitó el Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque el que estaba muerto ahora vive. Y ese que vive ahora está en tu corazón. Resucitó, estuvo entre la gente, y luego que estuvo entre la gente, dice que se le apareció incluso a los incrédulos, al mismo Tomás. A veces hay unos que están aquí en la silla y todavía no creen de este Dios glorioso. Es necesario que a veces el Señor se le aparezca, pero un día le vas a ver cara a cara. Sea para bien o para mal, pero le vas a ver. Pues se le apareció a Tomás y le dice, aquí está, mete tu mano en mis manos, ¿verdad? Y tu mano en mi costado. Le dice, pero aquí estoy. Se convenció Tomás. Pero también un día, así mismo dice que había más de 500. Y ahí vino una nube. Y así subió a la nube y así se fue. Y dicen, ¿saben qué? Y así fue el mensaje en esa vez. Que así como aquel se fue, así mismo va a venir. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados también para reunirnos con el Señor en las nubes, dice su palabra en Tesalonicenses capítulo 4. Con el Señor vamos a estar juntos. Pero tenemos que estar muertos al pecado y viviendo para Él. Para nosotros poder gustar de esto. Amén. Pero así el Señor se entregó. Así también un día tú te entregaste a Él. Y como te entregaste a Él, hay alguien que te discipuló. Y después de que te discipuló, entonces te bautizaron. Y cuando te bautizaron, te metieron a las aguas. Y cuando te metieron a las aguas, resucitaste para vida. Amén.
Y cuando resucitaste para vida, entonces también, así como Jesús caminó con la gente, así tú también caminas aquí con nosotros. Amén. Y así sabemos que los que murieron, un día moriremos o dormiremos. Pero los que mueren, no mueren, sino que viven para el Señor. Denle un aplauso al Señor, porque tú no te mueres. Tú te vas con el Señor, tú estás siempre con el Señor. Y así cuando tú te vas, un día vas a resucitar y vas a estar con el Señor y vas a buscar de estar con Él. Lo mismito. Lo que Cristo vivió, lo mismito estás viviendo tú. Tú estás en el periodo de caminar y caminar y caminar. ¿Y qué hacía cuando Él andaba caminando en la tierra? ¿Qué hacía? Andaba evangelizando, andaba hablando del Padre, ¿verdad? Andaba glorificando al Padre, ¿verdad? Pero un día se fue y dijo, hay uno que va a venir detrás de mí. ¿Para qué? Para glorificarme a mí. Y ese se llama, ¿cómo? El Espíritu Santo, el cual está en tu corazón. Así que no me digas que no puedes alabar a Dios. Así que no puedes decirme que no hay Espíritu Santo en ti para morir al pecado. Si tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, tiene que haber una alabanza. Sí, amén. Tiene que haber un cambio. Te dije una vez que cuando yo vine a Cristo, estaba todavía peludo y mi mamá me conoció, qué vergüenza. Allá le llegué a Honduras todo así mechudo, que yo creía en mi mente, mire cómo es el enemigo. Yo creía que era Don Omar, mire que el Señor reprenda al diablo. Pero allá le llegué allá todo trenzudo. Pero ella doblaba rodillas y mi papá también. Y el Señor, que es bueno, tocó mi corazón y me convenció de pecado para morir para Cristo. Aleluya. Ahora le doy gloria a Dios porque ahora ni hay ni forma cómo hacer trenzas, porque yo miro que más bien he estado botando el pelo. ¿Saben por qué? Yo creo que ahí hay unas buenas imágenes, de seguro a ver si vamos a parecerlos como a Pablo, ¿verdad? Pero es bueno el Señor. Aleluya. Prefiero andar así que como andaba antes, porque antes era dolor, tormento, tristeza, pobreza. Pero el Señor ha sido bueno. Sí, amén. En todo tiempo con mi vida. Aleluya. Amado amigo, el Señor quiere ser bueno contigo, pero tienes que morir al pecado para vivir Sí, para amén. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, mire la tipología, lo que le estaba diciendo. Capítulo 6, versos 5 al 8 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de muerte. Nosotros asemejamos lo mismo. Así también lo seremos en la resurrección. Estaba hablando del bautismo, después ahora la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Oiga, ya nos mira como crucificados juntamente con Él. No que estás en una cruz, sino que el sacrificio es andar y cargar la cruz de Cristo, Sí, amén. la cual es pararte fuerte aquí y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Fácil no es. A veces tenemos persecución, a veces tenemos muertes en nuestra familia, a veces tenemos dolor, enfermedades, pero seguimos para Cristo, andamos cargando la cruz también, amén. ¿Y qué sigue diciendo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuántos han destruido su cuerpo al pecado? A fin de que no sirvamos más al pecado, dice aquí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es algo glorioso. Viviremos con Él, amada iglesia. Estaremos con Jesús. Nadie nos va a perseguir con un AK-47. Matarlos ahí a la vuelta de la esquina como sin sentido y después terminar en el infierno. No, de ninguna manera. Estaremos con el Señor. Sí, amén. Si a causa de Él entonces morimos aquí, somos como aquellos, ¿verdad?, que fueron vituperados y alcanzados por la muerte, que cuando estaban y hacían aquel coliseo, hacían así como un estadio y tiraban aquellos leones ahí para ver si aquellas personas testificaban de aquel Cristo. Mira, tenés que negar a Cristo, y ponían a sus hijos y le ponían el león ahí, y así se expandió el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque los primeros cristianos creían en esa palabra, y cuando se cree en esa palabra, nosotros somos testigos aquí y en la China y en cualquier lugar, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro libertador, y que Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. A donde sea, tenemos que tener esa fortaleza. Sí, amén. Amén. Mire que allá en los lugares de Asia, allá no hay persecución a la gente. Ahorita están muriendo. Ahorita hay persecución por aquel lugar, y nosotros bien sentados aquí.
nos levantamos y sin clamar por ellos. Santo. Y a veces venimos aquí y no hay persecución. Glorioso es el Señor que así te tiene. Más alabanza tiene que salir de tu ser cuando sabes de que el Señor te tiene bien. Gloria a Dios. Pero hubieron unos que murieron perseguidos, pero aún así morían y siempre creían en esta palabra, que también vivirían con Él. Nosotros, si caminamos y morimos al pecado y vivimos con Cristo, viviremos con Él, como dice su palabra. Amén. Amén. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos capítulo 6, verso 11 al 14. No nos hemos salido de la palabra, ahí estamos en medio de ella. Nos exhorta, nos ayuda a entender que tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Todos lo tenemos ahí? Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mire, oiga bien cómo hace el llamado. Porque cuando nosotros nos vamos entonces, ¿verdad? Al capítulo 8, entonces a veces somos pero rápidos para decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero primero, antes de decir eso, tenemos que venir aquí al capítulo 6. Y dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reinen, mira el consejo. Ponga atención aquí, iglesia, el 12 dice, no reinen, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Oiga, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos cuerpos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice aquí el 14, dice así la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que nosotros estamos bajo la gracia, amados hermanos, pero no nos da la libertad para vivir en el pecado. ¿Cuántos entienden eso? No tenemos que ignorar la palabra, tenemos que tener discernimiento. El Espíritu Santo que descendió un día para glorificar a Jesús, que está dentro de tu corazón, te tiene que enseñar que tenemos que vivir para Cristo y tenemos que vivir renunciando con nuestros cuerpos mortales al pecado. ¿Estamos aquí? Muertos al pecado para vivir con Cristo. Ahora sí, pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo nosotros podemos evitar el pecado? ¿Cómo nosotros podemos hacer? ¿Cuál sería su consejo? ¿Cómo sería entonces que nosotros podemos vivir y cómo nosotros escaparnos de la condenación, escaparnos del infierno? ¿Cómo nosotros podemos ir y terminar con Jesucristo? No sé si usted se ha hecho esa pregunta algún día. ¿Cómo yo puedo hacer para terminar con Cristo? Número uno, como le había dicho, renunciar al viejo yo, al viejo Adán, al viejo hombre, al hombre mortal que somos nosotros. Amén. Día con día, de manera parcial, día con día. Bueno, amado hermano, estuvimos hoy. Entonces, hoy es hoy y mañana es mañana. Pero hoy, yo no sé cómo te levantas tú, pero todos los días tienes que poner todas las cosas en la mano del Creador. ¿Cuántos dicen amén? Y pídele al Señor y dile, Señor, examina mi vida y hoy ayúdame a evitar el pecado. Ayúdame a reconocer y a entender que no puedo pecar delante de ti. Eso es de una manera parcial. Una manera parcial. Somos cristianos. Los que ya aceptamos, esto es para los que ya hemos aceptado. De una manera parcial también. Y no digamos para aquel amigo que todavía no ha venido a Cristo, que no se ha parado aquí para entregarle su vida a Cristo. Para ti es el mensaje. Tienes que reconocer que te tienes que morir para que el Señor te resucite y que tengas vida nueva en Cristo Jesús. Pero nosotros los que estamos en Cristo tenemos que todos los días de nuestra vida, amado hermano, todos los días y todos los días, todos los días, dile al Señor, Señor, ayúdame a evitar el pecado. Y que cuando me sienta la tentación, que no peque.
Ayúdame, Señor Dios, a ser fuerte. Porque a mí ya me ha pasado, les hablo personalmente. Me he levantado, he orado, y a veces en mi debilidad de cuerpo mortal me ha pasado que a las plenas horas de la mañana, a las pocas horas, ya me he enojado. Fracasó mi día parcial de santidad con el Señor. Estamos aquí. Le estoy poniendo de ejemplo mi vida. Cuando menos acordamos, nos aceleramos y a veces ya eso ya no le agradó a Dios. Entonces, levantarlos todos los días y decir, Señor, ¿cómo puedo agradarte hoy? Y que cuando llega la tarde, la noche y te vas a acostar, le puedes decir, Señor, gracias porque creo que hoy te he servido y que he atesorado la gracia que tú me has dado, por lo cuanto creo que no te he fallado. De eso se agrada el Señor. El Señor no se agrada del árbol que pongas con todas las luces y con todos los monigotes ahí, con todos aquellos pichinguitos que le pones ahí, pensando de que así le agradas al Señor. No, al Señor le agrada que hagas su voluntad. Aleluya. Su voluntad. Porque a veces, solo para este tiempo es que nos volvemos religiosos, pero después nos olvidamos. Hay que morirlos al pecado para vivir con Cristo de una vez por todas, todos los días, sea enero, febrero, marzo y abril. Amén. Y hay una manera. Mire aquí en Salmos 19:12 dice, así un verso maravilloso que nos trae revelación. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice aquí, entre paréntesis, a un lado dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay que reconocer nuestros errores personalmente. Cuando tú te mueres para Cristo, tú reconoces que sos pecador. Yo reconozco que yo le fallo al Señor. Pero también reconozco que tengo que reconciliarme con el Señor todos los días de mi vida. Amén. Aleluya. Porque cuando nosotros le hemos aceptado, entonces hay una salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una salvación. Aquel que nunca ha aceptado a Cristo no tiene solución. Necesita venir a Cristo para que haya solución a su vida. Y el que ha aceptado a Cristo, se ha bautizado y está caminando conforme al Señor, ese tiene la salvación, no por él mismo, sino por medio de aquel que nos libertó, que se llama Jesucristo de Nazaret, el cual pido un fuerte aplauso. Solo por medio de él tenemos la salvación. Él es tu Salvador, Él es tu libertador, Él es tu abogado. La palabra habla de un abogado y dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús. O sea, no te estoy diciendo que es que nunca le has fallado ni nunca le vas a fallar al Señor. Es que abogado tenés, y esa es la buena noticia para tu vida. Que tenés un abogado y se llama Cristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, mire, cuando dice hijitos, el Señor le habla a sus hijos. No le habla a todo el mundo, le habla a sus hijos. Y dice, hijitos míos. Y habla con nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mire qué lindo es el Señor. No, es que a veces nosotros podemos ser aún pastores y cuando menos acuerdo nos estamos llenando el corazón a veces de egoísmo, de envidia, de ira, de enojo, de esto y lo otro, ¿verdad? Cosas que a veces se nos pueden escapar. Y me pongo yo como ejemplo, ¿verdad? Y si tú te examinas, hay cosas que también le puedes fallar al Señor, ¿sí o no? Hay que ser sincero con uno mismo, ¿sí o no? Pero una cosa tienes tú y tengo yo, que tenemos un abogado. ¿Amén? Ese se llama Jesucristo. Tenemos un abogado. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué hacen los abogados cuando entonces va al juicio? Cuando usted tiene un juicio, ¿qué hace un abogado? Defenderlo, ¿verdad? Defenderlo, ayudarle. Entonces, en ese caso es que cuando usted aceptó a Cristo, no es que usted, ¿verdad?, 100% ande en santidad, sino que el santo, 3 veces santo, se llama Jesucristo de Nazaret, también va a estar, ¿verdad?, a la par suyo ese día para decir, tú me aceptaste y apareces aquí en el libro de la vida, por lo cual, ¿verdad?, sos justificado por lo que yo hice en la cruz del Calvario. ¿Te trae alegría eso a tu vida? Eso trae alegría. Eso trae alegría. Saber que hemos aceptado a Cristo. Es cierto. Es duro. A mí ya me ha pasado. He quedado avergonzado delante del Señor.
Señor, yo siento como que no te siento. ¿Dónde está Espíritu Santo? Es que necesito sentirte, porque yo sé que te fallé. Y estoy hablando con los jóvenes que a veces se sienten ahí como desmotivados. Ay, es que ya te fallé, que esto y que el otro, que ya se me salió esta mala palabra, que ya tuve esta concupiscencia, que esto y que el otro, ya te fallé. Y el enemigo dice, quédate ahí, que ya fallaste. No, yo te digo, abogado tienes para con Cristo Jesús, para que siempre estés aquí en este lugar, porque Cristo quiere que camines con Él y un día Él te va a justificar. Eres justificado. Joven, tienes que agarrar fuerza, porque los jóvenes agarran fuerza, dice, ¿verdad? Como las águilas. Como las águilas, dije la palabra, tienen que seguir adelante. No es cierto, desmotivados, tienen abogado para con Cristo Jesús. Dice, Él es la propiciación de nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Y dice aquí en la palabra, dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mire, todo el mundo tiene entrada al reino de los cielos. Lo único que ese mundo a veces lo quieren vivir ellos mismos. Y no quieren, sí, a su modo. No quieren venirse y aceptar a ese Cristo. Pero la solución está. No es que no vamos a ver, es que tenés abogado. Amén. Y esa salvación es la que nosotros tenemos, amados hermanos. Que no es que le fallemos, nunca le vamos a fallar al Señor. Es que abogado tienes tú y tengo yo. Amén. Y ese se llama Jesús. Te dígale al enemigo, mentiroso eres, porque yo tengo un abogado. Sí soy débil en mi carne. Así como falló Adán algún día por medio de la tentación. Señor, también yo te he fallado, reconozco que soy pecador. Espíritu Santo, acércate a mí porque te quiero servir. Sí, porque es bien duro venir aquí a la casa del Señor y levantar los brazos y empezar a alabar y a cantar, a glorificar, y a veces así como de afuera porque adentro está vacío. No es lo mismo cuando tú vienes a la casa del Señor y levantas tus manos y empiezas a cantar y a adorar y tu corazón se te mueve por sí solo porque sabes que el Espíritu Santo está sobre ti. No es lo mismo. Dice aquí, y en esto sabemos nosotros, dice, le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mire. Porque a veces todos somos hijos de Dios, pero a ver, si no guardamos los mandamientos de Dios, somos mentirosos. Somos mentirosos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, dice su palabra. Amén. Qué lindo es el Señor. El Señor no quiere avergonzarte y que te quedes avergonzado. El Señor quiere que hoy le reconozcas como el único Señor y Salvador. El Señor quiere que nosotros caminamos tal como Él anduvo en la tierra. No hay excusa para nosotros. No hay excusa que nosotros podamos decir delante del Señor y decirle, no, es que yo no puedo. No, Él también anduvo en la tierra. Es que el Señor no nos ha dejado salir a nosotros. A veces decimos, no, que esto y que el otro. A veces los solteros, las solteras, a veces las viudas, a veces el huérfano, a veces el enfermo, a veces, ¿verdad?, aquel que lo meten preso, ¿verdad? Porque si a mí me metieran preso, ¿cuál sería mi actitud delante del Señor? Tiene que ser de agradecimiento, porque al menos a mí tal vez no sea para muerte, y a él fue para muerte. Imagínense, más grave la cosa, ¿verdad? Entonces no tenemos excusa. Él anduvo en esta tierra también sin mancha y sin pecado, y después fue delante del Señor y fue justificado. Y nosotros también, caminamos en esta tierra, tenemos que andar como Él anduvo, para un día también estar delante de Él y ser justificados. No perdonar, justificados. La justificación entra porque tú creíste en aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Den un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos que estar muertos al pecado para vivir para Jesucristo. Amén. Tenemos que vivir con Cristo. Hazlo parcialmente, todos los días. Es una técnica muy bonita, muy hermosa, que a mí me ayuda. Presentarme delante del Señor y decirle, Señor, yo hoy no quiero pecar. Ayúdame a no pecar. Y después, si pecamos, tenemos abogado con el Padre. Amén. Y para el que nunca ha aceptado a Cristo, el día de salvación es todos los días.
hasta que tú reconozcas que Jesús es el único que puede librarte, ¿verdad?, de esas cadenas de pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. ¿A cuántos el Señor le ha hablado a su vida? Amén. Gloria a Dios. Una bendición de parte del Señor, que la palabra de Él todavía pueda ser predicada. Amén. Que este mensaje sirva de bendición para tu vida, ¿verdad? Que el Señor haya llenado, ¿verdad?, con su Santo Espíritu tu ser, ¿verdad? Que tú puedas reconocer que es necesario morir al pecado, morir al yo mismo, hacer morir este Adán, este viejo hombre, reconociendo de que ahora el que vive es Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Inclinen su rostro y díganle: Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra.